El cuadro maldito. Historia escrita por Alvin Darío. Hola, mi nombre no es relevante en esta historia, pero los acontecimientos vividos marcaron mi vida y la vida de mi familia. Soy pintora, trabajaba en galerías como restauradora, pero con la pandemia todo se cerró. Galerías, museos y demás, dejándome sin trabajo y sin manera de mantener a mi hijo, pues sin trabajo alguno no podía pagar el alquiler. Lo poco que lograba conseguir era para alimentación, conllevándome a una penosa situación donde me mandaron a desocupar. Toqué varias puertas, muchos de los que me decían que tenía un talento extraordinario y sin igual en la pintura. Ahora se aprovechan restauraciones que valían millones. Hoy las hacía por un lugar donde dormir y por un plato de comida para mi hijo. La voz se corrió de mi necesidad, hasta que un día, en mi desesperación, una llamada mejoraba el panorama. Me darían una casa a cuidar con todos los servicios, pues los dueños habían quedado atrapados en otro país en el momento que se cerraron los aeropuertos internacionales. Tendría que restaurar varias obras carísimas a cambio de estadía y alimentación. Los primeros cuadros que llegaron fueron Los Niños Llorones, de Bruno Amadio. Los reconocí. Son conocidos en el mundo del arte por ser supuestamente malditos, y las historias que proceden su reputación. Incendios donde todo queda reducido a cenizas, a excepción de dichos cuadros. Esta es la más común, pero las desgracias seguían a quienes los tenían. Les tomé foto para evidencias de su estado al momento de recibirlos e iniciar trabajando sobre ellos. Mi niño, todo este tiempo retraído por el encierro, comenzó a decirme que tenía nuevos amigos que jugaban con él. Me los describió. Eran los niños de los cuadros. En la noche tenía una extraña sensación, como si me miraran. Los cuadros dejaban esa sensación. Sé que algunos de ustedes han experimentado de que los ojos de los cuadros les siguen. Aunque sé que es una técnica de pintura, gracias a un efecto óptico que se consigue creando un punto de fuga hacia adelante, con las pupilas en el centro del iris. Este efecto se intensifica con sombras claros oscuros y demás resultados del ambiente. Miré nuevamente los cuadros en los que debía trabajar y en los que debía poner todo mi empeño para restaurarlos. Todos estaban en mi estudio. Eran unos 12 en total, sin contar los cuadros de los niños llorones. Todos estaban mirando a los cuadros de los niños. Era extraño, pues sabía muy bien y recordaba sus miradas, pues las analicé con detenimiento para saber qué técnica utilizar. Y ahora eran diferentes. Me acerqué a dichos cuadros y noté en ellos gotas de agua. Salían de sus ojos. Traté de razonar y darle una explicación. Cambios de temperatura y la humedad del ambiente habían condensado gotas en aquellos cuadros. Tal vez la humedad y el agua misma de las pinturas contribuían al efecto. Pero, ¿por qué solo en aquellos cuadros? ¿Y por qué precisamente en sus ojos? No podía hacer mucho, ya que eran las 10:15 p.m. Un grito de mi hijo, seco y desgarrador, me sacó del mar de pensamientos en el que me encontraba. Corrí hacia él. Lo encontré en su cuarto. Se había orinado. Temblaba. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que los niños le estaban obligando a meterse a un cuadro. Me señaló a la oscuridad. En el claro oscuro pude ver un lienzo en blanco, uno de los que había construido para mis futuros proyectos. Me centré nuevamente en darle consuelo a mi hijo, el cual hacía esfuerzos para gesticular palabras, pero entre sus balbuceos pude entender que uno de los niños tenía rostro de anciano, que era un viejito, y los demás niños con temor le hacían caso. Los amenazaba y ellos llorando me llevaban al cuadro.
Tomé a mi hijo, traté de tranquilizarlo. Pensé que tal vez me había escuchado hablar con alguien sobre dichos cuadros, pues estaba investigando sobre sus orígenes y si estos eran originales y las leyendas urbanas sobre el autor. Debía tener especial cuidado, pues eran originales, y cualquier daño en estos costaría una fortuna. Tal vez el encierro le estaba pasando factura. Según los informes por radio y televisión, el encierro estaba afectando a niños y adultos por igual. Trastornos, cambios de personalidad y de humor eran enfermedades psicológicas que empezaban a presentarse en el horizonte de muchos hogares. Llevé a mi hijo al taller mientras terminaba de restaurar dichos cuadros. Mientras mi hijo jugaba en el PC, yo intentaba terminarlos. Las pinceladas firmes debían ser precisas para evitar errores. Mamá, le escuché decir, en internet están los cuadros. Mamá, esta es la cara del anciano que vi. Me acerqué y vi a la pantalla. Un frío recorrió mi columna y congeló mi ser, al punto de sentir dificultad para respirar y para hablar. De alguna manera buscó información. Vi que escribió en el buscador cuadro de niños llorones. Con esa sola descripción encontró la historia. La página que revisó estaba la foto del autor y la descripción. Bruno Amadio. Falleció el 22 de septiembre de 1981. Autor de los cuadros malditos. Le di mi celular y le quité las redes, de manera que no se le diera por buscar información en él, y le permití jugar con los videojuegos ya preinstalados, mientras yo centré mi mente en la información que estaba en la pantalla. En los años 70, el artista se hizo conocido por sus pinturas, las cuales eran protagonizadas por niños sufriendo, y contra todo pronóstico, fueron un total éxito en aquel tiempo. No obstante, según cuenta la leyenda, Amadio inicialmente no era popular, por lo que hizo un pacto con el diablo para que sus obras se hicieran famosas, todo a cambio de su alma. En total realizó 27 retratos de niños llorones, de los cuales algunos fueron adquiridos por coleccionistas, e incluso otros están en los museos. Amadio vivió la Segunda Guerra Mundial. En varios de sus eventos, se habría inspirado para pintar a niños llorando, pues los horrores de la guerra se evidenciaban en las lágrimas de estos, en las diferentes ciudades diezmadas a las que llegaba como soldado. Las luces titilaron, el computador se apagó, para luego apagarse las luces y quedar completamente a oscuras. Por el contrario, por la ventana podía ver que mis vecinos tenían luz. Segundos después, escuché un estruendo. Vi una luz azulada del celular rodar por el piso y a mi hijo llorar. Corrí hacia él, pero resbalé con algo. Logré llegar al celular. Alumbré el punto donde venían los sollozos de mi hijo. Le alumbré. Le vi todo manchado de pintura. Me sonrió. Me dijo que había tropezado con mis paletas de pintura y mis óleos. Le regalé una sonrisa. Ambos nos levantamos en la oscuridad y decidimos descansar. Llamé a mis vecinos por ayuda. Me contestaron que por temas de pandemia no podían salir, que en la mañana me ayudarían y que no perdiera mi tiempo llamando a la electrificadora, pues no estaban atendiendo. El teléfono sonaba y sonaba, pero jamás lo contestaban. Esa noche fue bastante intranquila. Escuchaba pasos, escuchaba risas infantiles, al igual que llantos. Mi hijo lo escuchaba también. Le decían que eran de los nenes de los vecinos. Él me replicaba como si teníamos un patio delantero y otro trasero enorme que habían árboles y demás. ¿Por qué se escuchaba como si estuvieran en el estudio? A medianoche, mi hijo que dormía a mi lado gritó. Traté de tranquilizarlo, pero estaba incontrolable. Le pregunté el porqué de su grito. Me dijo que los niños estaban en el cuarto,
que le contaban sus historias para advertirles y que les hiciera caso. Me dijo que les advirtieron a los del orfanato, pero no les hicieron caso. Que les advirtieron a muchos, pero ninguno les hizo caso. Le abracé fuertemente consolándolo. Miré la hora, eran las 3 a.m. Vi la carga del celular. Pasado cierto tiempo, el celular simplemente se descargó. Ahora la negrura de la noche y un frío inexplicable se apoderaba de la habitación. Los ruidos se intensificaron. Podía escuchar sus risas, sus llantos, y como queriendo ser ahogados en el silencio y la negrura misma, susurros de ayuda que se replicaba como un débil eco en mi cabeza. Con los primeros rayos del alba tuve valor para salir de esa cama. Pude calcular que eran las 5 y algo. Noté algo particular, huellas de colores en el piso. Toqué el rastro de aquellas huellas, y era óleo. Aquellas huellas estaban por toda la habitación, y en las sábanas huellas de pequeñas manos. Seguí el sendero de las huellas, y vi que llegaban al estudio. Esperé a que la luz circundante del sol inundara aquella casa. Cuando esto sucedió, vi huellas en el techo. Me armé de valor y abrí la puerta del estudio. Se apreciaban que sea lo que sea que era, había caminado sobre las pinturas, óleos y acuarelas, que mi hijo en medio de la oscuridad había regado en el piso. Por la oscuridad del momento, pude notar otras huellas como pezuñas, y otra cosa les rodeaba, como si un perro ovejero mantuviera el grupo dentro de un perímetro, pero por más esfuerzo que hacía, una que otra se apartaba del grupo. Se podía ver las zancadas de aquella cosa, y cómo el grupo de huellas de niños se amontonaban y cambiaban de dirección. Todo el estudio tenía huellas de diferentes colores. Un golpe me hizo gritar. Para mi fortuna era en la puerta principal. Corrí mientras escuchaba cómo gritaba para que la abriera. Al abrir la puerta, era un señor de edad bonachón. Me dijo que se acercó, pues en la noche escuchó que mi hijo lloró toda la noche. No dije nada. No quería dar explicación sobre lo dicho. Me dijo que vio mi casa oscura, y que en un pasado había hecho arreglos y conocía el sistema eléctrico de la casa, que la caja de fusibles estaba en el sótano, que le permitiera bajar y revisaría. No le vi el problema. Le pedí que bajara mientras veía a mi niño, que también estaba en casa. Mientras le levantaba, vi que incidieron las luces, y el abanico empezó a girar. Habían pasado cerca de 10 minutos. Llegué a la puerta que daba al sótano. Le llamé, pero no me contestó. Le llamé reiteradamente, pero su respuesta fue nula. Supuse que se había marchado. Llegando al estudio, le encontré. Miraba fijamente los cuadros. Le pregunté qué hacía. Solo contestó que escuchó a un niño pedir ayuda. Creía que era mi hijo, pues le había comentado que estaba en casa. Pensó que la puerta se había cerrado, dejando encerrado al niño. Miraba fijamente los cuadros. Me preguntó que si eran originales o copias. Me dijo que aunque no sabía de arte, había escuchado historias de los cuadros de los niños llorones y las tragedias que se cernían sobre los dueños. Sobre el incendio del orfanato, después de que el autor regalara uno de sus cuadros a la institución, en el cual murieron muchos niños, y donde uno de los cuadros de los niños llorones lo encontraron prácticamente intacto. Aunque era un escéptico sobre esos cuadros, le intrigaba la sensación de sentirse observado. Me miró y sacó de su bolsillo un rosario. Me lo entregó mientras me decía: el mal utiliza muchas caras, y la de la inocencia es su preferida. Se muestra indestructible y poderoso atemorizante, y lo que creías el aspecto más cruel y brutal es su gran debilidad, y al mal le encanta esconder esas debilidades, como si fueran fortalezas. Vi cómo salía de forma apresurada, y cómo se persinaba durante su salida. Me acerqué al cuadro, y noté algo que estaba segura
que no estaba en las revisiones anteriores. Puse a cargar mi celular con la finalidad de validar con el registro fotográfico que había tomado cuando estos cuadros llegaron. Mientras cargaba fui al cuarto y tomé la sábana. Comparé el color de la huella de aquella manita. Era verde oliva, el mismo verde que tenía la mano del niño en el cuadro. Cuando tenía la carga suficiente lo encendí y busqué en la galería esa foto. Para mi sorpresa, en la foto, su mano estaba limpia. No estaba el verde que ahora veía en el cuadro y en la sábana. Era como si aquel niño hubiera salido del cuadro, hubiera manchado su manita y dejara su huella en aquella sábana, para luego regresar y quedar petrificado en el cuadro.